Buenas tardes a otra emisión de este té con Marta y Mar, que va tomando forma y que se dirige a cómo podemos mejorar todo nuestro estilo de vida, en todos los aspectos. Empezó con la nutrición, nos hemos dirigido también al descanso. Hoy vamos a hablar del deporte. Y para eso tengo aquí un invitado de lujo, se ha anunciado en las redes. Hoy no va a estar Marta con nosotros porque Marta empieza justo ahora a las 5 sus reto hormonas. Así que, ¡ah! Aquí está Xavi. Hola Xavi, ¿cómo estás? Hola Mar, encantado de saludarte. ¿Qué tal? Igualmente. Bueno, pues os presento a Xavi Fusté. Xavi Fusté está aquí porque se dedica al deporte, es su vida. Él es licenciado en las ciencias de actividad física y deporte, es entrenador nacional de fisicoculturismo y musculación y fitness, entrenador personal, preparador físico de baloncesto, de voleibol. He estado navegando por tu página web, Xavi, y no sé, ¿cómo podría? Ya sé que eres muchas cosas y las que vas a ser en el futuro, pero para que la gente se haga una idea de exactamente en dónde estás ahora, ¿cómo te definirías? ¿Qué es lo que estás haciendo en tu actividad? Bueno, he conseguido que mi hobby fuera y mi pasión fuera mi profesión. Entonces la profesión del deporte va evolucionando y yo con ella, sin más. Uh-huh. Yo conocí a Xavi en su faceta de entrenador personal, pero ahora es el CEO del Sporting Fitness Club y también es el que lleva toda la parte, ¿cómo se llama? De digital, ¿no? De innovación. De De innovación para... innovación, exacto. Pero estás en otras empresas también. Cuéntanos un poquito, para que la gente se haga una foto rápida de Xavi Fusté. Bueno, básicamente el Sporting Club somos Pepe y yo como socios y Pepe suele llevar más el día a día, lo que es la operativa y la parte más de innovación o de estrategia qué productos creamos, en qué instalaciones estamos, cómo tienen que ser esas instalaciones y lo más importante, cómo tenemos que interaccionar con los clientes o pacientes. Esa es un poco pues mi labor, ¿no? Y últimamente desde el Sporting pues estamos asesorando a otras empresas, a otros gimnasios, otros centros, cadenas pues, hoteleras y les ayudamos a conceptualizar pues sus espacios deportivos y también pues sus gimnasios en el Caribe con Bahía Príncipe y esas cosas. Pero bueno, divertido. Intento Bueno, disfrutarlo. os lo digo como lo veo yo. O sea, Xavi es una persona que se dedica al deporte, que practica deporte, pero que además tiene una faceta de empresario. Que, así es como yo te veo a ti, Xavi. No sé si tú estarás de acuerdo con eso, ¿no? Digamos que tiene esa doble faceta, ¿no? De dirigir una empresa cada vez más grande, de asesorar a otras empresas enormes y también tiene su faceta de entrenador personal y de deportista. Bueno, Xavi, te digo lo que nos interesa escuchar de ti, que tenemos que conseguirlo en más o menos media hora. Queremos saber cómo podemos hacer para, a través del deporte, tener una vida, o sea, tener más energía y más salud. Bueno, al final, a raíz de la conversación que tuvimos el otro día, porque Mar es una persona que le gusta tener todo preparado y organizado y estaba preocupada de que yo no me fuera por las ramas y intentara codificar la información, al final creo que el símil que me gustaría hacer llegar es que la práctica deportiva lo que genera es un estrés fisiológico, tanto a nivel musculoesquelético, o sea, nuestros músculos, nuestras articulaciones, nuestros huesos sufren un estrés cuando hacemos actividad física. Y a nivel cardiovascular también. Por lo tanto, nuestro trabajo como prescriptores de ejercicio es generar un estrés con un volumen y con una intensidad y lo más importante, la densidad. La densidad es la relación entre el trabajo y el tiempo de descanso. Eso va a determinar en todo momento a qué metabolismo vamos a incidir y si voy a entrenar resistencia, si voy a entrenar fuerza, si voy a entrenar velocidad, si voy a entrenar lo que hablamos el otro día
a nivel neuromuscular, o sea, la capacidad de tener más motoneuronas en los músculos y por lo tanto tener más propiocepción, es decir, más control corporal sobre lo que yo hago con mi herramienta, que es el cuerpo, pero todo eso va a llevar unas consecuencias. Y esas consecuencias, al final, tienen que ver con las emociones y con las hormonas. Toma. Al final, nosotros, la práctica deportiva va a generar mucha serotonina y va a generar mucha dopamina. Y todo eso genera una serie de adaptaciones a nivel personal, fisiológico y anímico. Porque al final la famosa que se convirtió en un tópico, pero no es un tópico, es una realidad, mens sana in corpore sana. Al final, tener un cuerpo sano me permite tener un control hormonal de mi cuerpo y eso me permite interaccionar de una forma mucho más eficiente con mi entorno. No sabes cómo resuena. Perdona, te he cortado. Sea físico, como psíquico, como fisiológicamente o emocionalmente. Al final todo está unido y nosotros lo que hacemos, los prescriptores de ejercicio, los profesionales por lo menos, es cuidar muy mucho qué volumen, qué intensidad y qué densidad estamos ofreciendo, porque en función de tu edad, tu género, tu condición física inicial, tus capacidades innatas, tus capacidades aprendidas y tu actitud, sobre todo eso, se mezcla en la olla y sobre eso sale la prescripción que va a generar unas adaptaciones. Y la magia es que nunca son iguales. Entonces, constantemente tenemos que ir ajustando, ¿no? No, en resumen, nosotros prescribimos estrés porque entendemos que va a haber unas adaptaciones fisiológicas, físicas y mentales y hormonales que va a condicionar a mi estado emocional, por lo tanto, mi estado físico y mi estado psíquico, ese binomio es el famoso estado anímico. El estado anímico vendría a ser como esa mezcla entre estado físico y psíquico, ¿no? Y nosotros tenemos mucho que decir. Uh-huh. Me resuena muchísimo y nos resuena mucho en este grupo lo de mens sana in corpore sano, porque, no sé, antes había un poco la idea de que o eres una persona física o eres una persona intelectual, como si fueran dos cosas independientes, ¿no? Y cómo estamos viendo y desarrollando y quizá dedicando nuestra vida también a la idea de que para poder trascender, hacer lo que llevas dentro, contribuir con tu misión única, necesitas un cuerpo y mucha energía, ¿no? Y también me resuena mucho lo que has dicho de generar estrés, porque al final estás hablando de estrés físico. El otro día hablábamos de desarrollar flexibilidad metabólica con ayunos, por ejemplo, y después el estrés mental que puede suponer pues hacer algo que no has hecho nunca, aprender algo que no has hecho nunca. O sea que al final es como si todo fuera lo mismo, pero visto con diferentes gafas. Evidentemente el paradigma cambia y nuestro paradigma como prescriptores del ejercicio, el acento lo tenemos en el ejercicio físico, evidentemente. Si no, en vez de licenciado en actividad física y deporte, sería licenciado en psicología, a lo mejor, que ya me gustaría. Ya lo A mí sabes. también, a mí también. Oye, Gustaría. Xavi, te voy a decir cómo lo veo yo y me vas a decir, ¡guau! Te faltan un montón de matices, seguro. Pero, o sea, yo veo deporte aeróbico, salir a correr en mi caso, otras personas salir a caminar, otros bailar, nadar, tal, y luego ya el ejercicio de fuerza, ¿no? Y la combinación de ambos sería lo ideal. Es muy primitivo lo que te estoy diciendo, ¿cómo recibes eso? Sé sincero. Vale, a ver, para resumir, ¿vale? Vamos a diferenciar tres conceptos que la gente mezcla y no tienen nada que ver. Vale. Una cosa es la actividad física, que esto en mallorquín vendría a ser cambum. Aquí cabe todo, ¿vale? La actividad física. Todo lo que se haga con nuestro cuerpo y nuestra mente puede ser tildado de actividad física. Otra cosa es hacer ejercicio. Ejercicio físico lleva intrínseco una actividad, pero también lleva intrínseco el objetivo de buscar, bueno, buscas un objetivo buscando una consecuencia. ¿Vale? Es decir, voy a caminar. Esto es ejercicio físico. Voy a caminar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tienes una actividad que es la de caminar, que produce unas adaptaciones fisiológicas, sube las pulsaciones, aumenta la temperatura corporal, se activa todo el sistema neuromuscular,
bla, 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 bla. Esto es ejercicio. Y luego está el deporte, que el deporte es, a excepción del ajedrez, suelen ser ejercicio físico, pero con unas normas, que hay una federación detrás, hay un sistema de competiciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no hay que mezclar. Es que yo hago deporte. Salgo a caminar, no haces deporte, haces ejercicio. No Vale, es que a mí primer matiz. me gusta mucho el mundo de la actividad. Pues leer un libro es actividad, es actividad física, es actividad mental. ¿El ajedrez es actividad física o es actividad mental? Pero es un deporte, ¿verdad? Entonces, matices. Por lo tanto, Vale. el 90% de la gente que nos está escuchando entiendo que lo que le interesa es el ejercicio. Yo digo para resumir, porque el que hace un deporte ya está muy acotado a esas normas. Por ejemplo, el que hace triatlones sabe que tiene una federación que dice que es que se corre de tal manera, las zapatillas tienen que ser así, las bicicletas así, y bueno, etcétera, ¿no? Entonces ya está acotado. Nuestra función como preparador físico ahí o como entrenadores es adaptar de forma eficiente tu cuerpo a esa práctica o a esa disciplina en concreto, ¿no? Pero es una modalidad deportiva. En cambio, la gran mayoría de la gente que suele venir a las instalaciones, el paradigma o el objetivo final, la consecuencia final es salud. Queremos estar mejor y tener mejor calidad de vida cuando no hacemos deporte. Por lo menos cuando no hacemos deporte. ¿Vale? Entonces, los objetivos que vamos a perseguir serán diferentes. No se trata de pegar un drive de una manera muy eficiente, sino de generar unas adaptaciones para que mi corazón sea mucho más saludable, para que me disminuya la hipertensión o para tener mejor vascularización o tener más tono muscular o perder ese tejido adiposo o disminuir por lo menos que solemos acumular a medida que nos vamos haciendo mayores, yo incluido. ¿Vale? A medida que vamos haciendo mayores, el metabolismo se va osificando, como digo yo, pero sin huesos, sino de oso. Nos vamos hibernando, nos vamos osificando, cada vez nuestro metabolismo está más adormecido, por lo tanto necesitamos generar estímulos para ir despertando ese metabolismo para ser tan eficientes como cuando antes no hacíamos nada, pues ahora tenemos que trabajar 3 veces más para cuando antes no hacíamos nada. Entonces, esta es un poco la idea. Tenemos que ser conscientes de dónde estamos y a dónde queremos llegar. Y en función de mi edad, de mi género, de si tengo muchos hijos o no, o si tengo ayuda con los hijos o no, al final tenemos tiempo y ese tiempo lo vamos a cambiar por estrés, por estímulos. Entonces, es muy importante que la gente que tiene poco tiempo tiene que ser muy eficiente a la hora de decidir qué estímulos son los que voy a utilizar para generar estrés. Porque lamentablemente hay veces que tenemos muy buena voluntad, el objetivo es muy bueno, pero la prescripción la hago porque lo he escuchado en la peluquería o porque me lo ha dicho un amigo y luego vienen los problemas y las sorpresas con lesiones, contracturas y demás. Claro, muy típico de esta edad. Así que el ejercicio es salud. A veces sí. ¿Sabes? Cada vez que le pregunto a alguien que sabe mucho de un tema, me espero esa respuesta, porque yo también me he encontrado dando esa respuesta. Cuando le preguntas, bueno, pero dame algo, y la respuesta es depende, ¿no? Depende. Vamos a ver dónde estás, Hombre, cuánto yo tiempo es que tienes, estudio en etcétera, Galicia. etcétera. Claro, claro, en Galicia todo depende. Bueno, Sí, sí. depende, ya veremos. No, pero es que es así en todos los campos. Dicho esto, te digo que la población que yo me imagino que está escuchando o que escuchará después en la grabación de este vídeo, digamos que tiene más interés, o yo le leo la mente, en generar masa muscular. Lo que te dije el otro día. Ya no te lleves las manos a la cabeza. A ver, a ver. Vengo preparado. Vengo ¿Vienes preparado vale. para esa pregunta? Vale, porque el otro día me dijiste, ay, Dios mío, Lo, pero... Dale, dale. lo que pasa que me parece súper curioso que después de tantos años de conocernos, justamente detrás de ti reine el libro de Stephen Covey, de 7 Lo hábitos de acabo gente de altamente poner, Xavi, efectiva. lo acabo de poner para ti, No se con me apuesta. cariño. Una de mis Biblias. Gracias. Un día hablaré de este Bueno, vídeo, digo de este libro. la mía. Bueno, pues yendo al hilo del libro, vamos al 7.º hábito y vamos a afilar la sierra, ¿vale? Exacto. Vamos a afilar la sierra, vale. Músculo, ¿vale? Todo el mundo tiene claro que es un músculo, entiendo yo, ¿no?
creo yo. El músculo me permite generar palancas con los huesos y producir movimiento, ¿vale? Tiene fibras y esas fibras son contráctiles. La actina y la miosina se cierra y se estira. Se contrae y se estira. Vale, todo esto está fantástico. No sé si recuerdas que, aunque parezca un poco técnico, hay dos maneras de que el músculo crezca. Una es la hipertrofia y otra es la hiperplasia. La hiperplasia es un concepto muy sencillo. Tengo 20 fibras, trabajo y de repente tengo 22. He aumentado el número de miofibrillas. Cuanta más fibras musculares tengo, más capacidad de generar fuerza. Eso, como te comenté, a medida que cuando somos pequeñitos sí que hay hiperplasia, pero a medida que somos más mayores, a partir de la adolescencia, se calcula que está en torno entre un 2 y un 4% de gente altamente entrenada capaz de generar hiperplasia. Por lo tanto, ganar músculo a través de conseguir nuevas fibras musculares, como no te vayas a Leroy Merlin a comprarlas, creo que será complicado encontrar. ¿Vale? Y encima pasa con gente altamente entrenada. Por lo tanto, por eliminación, la hiperplasia vamos a sustituirla. ¿Qué pasa con la hipertrofia? La hipertrofia es que las fibras, si nos imaginamos que un músculo es una sobrasada, que cortamos la sobrasada por la mitad, tendremos la sección transversal del músculo, ¿vale? Si eso fuera una fibra, la hipertrofia que lo que hace es que la sobrasada, en vez de tener este grosor, de repente crece. Claro, eso multiplicado por un montón de fibras provoca que ese mismo músculo tenga más volumen, ¿vale? Bien, que yo tenga más volumen no significa que tenga que tener más fuerza. Significa que tengo más volumen, sin más. Por lo tanto, ¿nos interesa generar estímulos donde las adaptaciones sean la hipertrofia en gente que lo que busca es la salud? Hombre, se suele buscar hipertrofia sobre todo por un tema estético. Hay mucha gente, los fisioculturistas, que su patrón de deporte es tener un cuerpo muy musculado, casi por encima de las posibilidades del propio organismo. Por lo tanto, muchas veces se comenta, se dice por ahí que utilizan alguna ayudita para poder llegar a ese estándar que está por encima de las posibilidades de la gran mayoría de los mortales. Yo entiendo que la gran mayoría en otro live, no en el nuestro. Sí, yo creo que no es nuestro estándar. Por lo tanto, más que ganar músculo, de lo que se trata es de conseguir dos adaptaciones. Uno, y esto creo que te va a gustar. Lo primero de todo es que el músculo, tener conciencia sobre ese músculo, ganar conciencia sobre ese músculo, tener lo que se llama propiocepción, que viene a ser la imagen corporal de ti mismo. Si yo cierro los ojos, tener la capacidad en todo momento de saber dónde tengo mi brazo, cómo lo tengo colocado y sentir. Es como que vieras un holograma tuyo en tu cabeza, aún teniendo los ojos cerrados. Esto es súper importante en la práctica deportiva, pero se ha descubierto que es súper importante, sobre todo a nivel de salud, cuando tenemos cierta edad, a partir de los 40, en la que yo me incluyo, sí que es muy importante tener una gran propiocepción, es decir, tener la capacidad de saber y dominar mi cuerpo, ¿vale? Esto es un tipo de entrenamiento. Y luego, perdona, dime. ¿Es por eso por lo que me hacías entrenar con los ojos cerrados a veces? Efectivamente, que no te gustaba nada y me decías, a mí no me mareéis, a mí llámelo fácil. Digo, si te lo pusiera fácil, las adaptaciones que produciere serán fáciles, ¿no? Vale, me callo. Vale, entonces, no, sí, el tema es trabajar la coordinación como capacidad y la propiocepción, ¿vale? Eso es súper importante. Por lo tanto, vamos a desmitificar tanto el tema de ganar músculo, sino vamos a hacer que el músculo que ya tenemos, que sea más nuestro. Es decir, tener mucho más control sobre esa musculatura. ¿Por qué? Porque teniendo control sobre esa musculatura, vamos a ir a un tema muy importante, que es el tema corporal y de la postura. La ergonomía. Cómo me coloco durante el día, cómo me sitúo, cómo me flexiono para buscar algo que está en el suelo, si hago una flexión de cadera y me provoca una hiperlordosis, o hago un squat, o un lunge o un squat y lo cojo y mi espalda está totalmente alineada. Porque al final, lo que hemos dicho, que nosotros prescribimos estrés, pero lo que buscamos es que buscar hábitos saludables
para que en mi día a día yo evite generar palancas que luego provoquen contracturas, provoquen lumbagos, provoquen, bueno, y intenten compensar todo el tema de la artrosis, etcétera, etcétera. Por lo tanto... ¿Me dejas decir una cosa? Mira. Nada, que eso que acabas de decir es muy potente, por eso me gustaría subrayarlo. El hecho de que, bueno, vas a entrenar 2 veces por semana, pongamos, ¿no? Porque todos tenemos muy poco tiempo, pero que después todas esas posturas, toda esa fuerza, toda esa te acompañe durante el resto del día. O sea, yo creo que ahí hay un trabajo muy interesante. Claro, es que esto es una de las cosas que ahora iba a pasar al segundo objetivo. El primer objetivo es tomar conciencia de nuestros cuerpos y de nuestros metabolismos, que es a lo que iba a hablar ahora mismo, que es la segunda parte sobre metabolismos, que tú lo has introducido antes, el metabolismo aeróbico, anaeróbico, láctico o aláctico, ¿no? Tú como buena corredora que has sido de medios No, maratones... perdona, que soy. Bueno, la última carrera acabada fue conmigo hace 5 años, ¿puede ser? No, en Valencia el año pasado. Ah, muy bien. ¿Media maratón o maratón? Media maratón. Muy bien. Pues me retracto y pido mil Ah, disculpas. Estoy muy retráctate contento de públicamente. que hayas vuelto a la senda, Pues a la nunca he dejado de ir. senda adecuada. Menos mal, menos mal. Bueno, entonces, primer paso era el tema de la coordinación y la propiocepción, y el segundo paso o el segundo objetivo sería mejorar la tonificación, es decir, que la fibra que yo tenga capacidad contráctil y de generar fuerza, ¿vale? Que eso me lo va a dar, como bien te comenté, la motoneurona que lo inerva, ahora lo explicaremos, no tiene que ver con la fibra muscular, sino con la Sí. motoneurona, ahora lo explicaremos, y eso va a determinar el metabolismo que estoy empleando, ¿vale? Empezamos, si te parece. Dale, dale. ¿Cómo puedo Sí, hacer sí. que mis músculos sean más fuertes? Primero, definir cómo hago que las fibras sean fuertes. Definiremos que el cuerpo tiene 3 tipos de fibras musculares. Unas lentas, que se activan lentamente, pero eso me permite trabajar durante mucho tiempo a baja intensidad. Yo siempre pongo, cuando he sido profesor en cursos de formación, siempre pongo la alegoría del coche. Nos tenemos que imaginar que nuestro cuerpo es un coche, pero en vez de tener un depósito de gasolina, tiene 3. Uno muy pequeño, uno mediano y uno muy grande, muy grande. El muy grande, muy grande, muy grande es el diésel, ¿vale? Es una energía barata, es más barata que las otras, y me permiten generar una actividad durante mucho tiempo, pero a muy baja intensidad. Vale. Y el diésel son los ácidos grasos, los adipocitos, famosos adipocitos, que son las reservas de las grasas, que es uno de los mayores objetivos que tiene cualquier persona que suelen intentar cuidarse, como a medida que envejecemos tenemos tendencia a acumular grasas porque nuestro metabolismo se va osificando, como hemos comentado antes, se va enlenteciendo, entonces queremos quemar esas reservas. Entonces el primer objetivo suele ser voy a hacer mucho cardiovascular, que es esto lo que la gente oye por la peluquería, tienes que hacer mucho cardio, haces la elíptica 1 hora y tal y cual. Ya veremos que no es la manera más eficiente. Pero las grasas son las que me permiten hacer un ejercicio durante mucho tiempo a baja intensidad. Estas son las grandes reservas que tenemos en nuestro organismo. ¿Qué pasa? Que luego está justo lo opuesto, está la energía súper rápida, que es la fosfocreatina. El ATP, el adenosintrifosfato, la fosfocreatina, que en resumen yo me tengo que imaginar, y voy a decir que es la proteína, pero no es exactamente así, son derivados, ¿vale? Pero yo me tengo que imaginar que de repente entra un león por la ventana mientras estoy hablando contigo y no sé ni cómo, yo he pegado un salto y he pegado un sprint y me va a permitir tener un sprint de 200 metros o 100, pero ese sprint será muy rápido. ¿Qué pasa? Que al cabo de 100 metros esa energía desaparece y necesito tiempo para recuperarla. Igual dentro de 3 minutos puedo hacer otro sprint igual, pero cuando se me acaba la fosfocreatina, limpio. Y luego eso será la Super 98, que es la super con más potencia, pero es más cara. La proteína suele ser más cara que los ácidos grasos. Y luego está el kit de la cuestión, de la prescripción del ejercicio, que es el glucógeno. El glucógeno o azúcar.
todo lo que acabe en osa, glucosa, sacarosa, fructosa, vais al diccionario, todo lo que acabe en osa, eso es azúcar, ¿vale? En diferentes formas de representarse, pero es azúcar, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando nuestro depósito de glucógeno, que es limitado, históricamente siempre que se ha dicho, da para media hora, a partir de la media hora es cuando empiezas a quemar grasas. Bueno, esto tiene un matiz. Si yo hago una actividad medio alta durante media hora, consumiré glucógeno muscular y sanguíneo, que tengo los dos depósitos, y una vez de ahí tiraré de ácidos grasos, ¿vale? ¿Qué pasa si ese depósito está lleno y llega la noche? Y tomo Quieres más decir si no glucosa. lo has gastado, ¿no? Quieres decir. Efectivamente. Vale. Ahora yo como buen mallorquín, siempre ha sido tradición que canastes es un pan moli. Jamón, serrano, queso coinga, pim pam pum, una cervecita y todo esto, carbohidratos a muerte. Ese carbohidrato yo lo como, lo asimilo y cuando me llega al depósito se encuentra que está abierto. Aquí viene aquí de la cuestión. Por cada molécula de carbohidrato, o sea, de glucosa, el cuerpo la convierte en grasa, pero en esa transformación aparece un amigo poco deseado, que es la retención de líquido. ¿Por qué? Porque en esa conversión de 1:1 se le van a juntar a esa grasa 7 moléculas de agua. O sea, la transición es 1:8. De 1:1 a 1:8. ¿Qué es mejor, cenar grasas o glucógeno? No sé, tú decides. Si sabes matemáticas, tú decides. ¿Vale? Aquí viene el problema. Entonces, nosotros, como prescriptores del ejercicio, lo que buscamos también es acostumbrar a las personas a que tomen conciencia que a medida que nos vamos haciendo más mayores y nuestro metabolismo se vuelve más lento, el carbohidrato hay que ir con muchísimo cuidado. Porque como comas un carbohidrato por la tarde, por la noche, y te encuentres con el depósito lleno, estás generando una conversión de 1:8, por lo tanto vas a engordar, vas a retener líquido, y encima romper ese puente es generar mucho más esfuerzo a nivel metabólico y vas a tener que generar mucho más esfuerzo y más estrés. Por lo tanto, Y ¿qué es más lo que problemas. y más problemas? De todo, de circulación, de retención de líquido sanguíneo, de todo, de presión arterial, etcétera, etcétera. Vale, por lo tanto, ¿a qué venimos a todo esto? Si nosotros, a la hora de prescribir el ejercicio, buscamos tonificar el músculo y que el músculo crezca, el músculo quema muchas más calorías. O sea, un kilo de músculo, mantener un kilo de músculo cuesta mucho más esfuerzo al cuerpo que mantener un kilo de grasa en la temperatura adecuada, etcétera, etcétera. ¿Eso qué va a pasar? Que sin hacer nada seremos mucho más eficientes. Estaremos Qué quemando buena idea. calorías para mantener. Por lo tanto, de lo que se trata es de tener un cuerpo con más masa muscular, porque eso me va a hacer ser mucho más eficiente. Por lo tanto, mi recomendación, ahora que más o menos, y hemos hecho un barrido y cógeme con pinzas, tanto a nivel de fisiología como de tonificación, como de resistencia, etcétera, etcétera, tenemos que entender que será mucho más eficiente para poblaciones de gente de más de 40, 50 años, incentivar más el trabajo de fuerza que no el trabajo cardiovascular. Porque el trabajo de fuerza me va a provocar adaptaciones a nivel neuromuscular, como hemos hablado de la propiocepción. Sí. Me va a provocar ser mucho más eficiente con lo que yo tengo, ganar más fuerza. Y sobre todo, si gano más masa muscular, sin aumentar mucho volumen, ¿vale? Si gano más masa muscular sin aumentar mucho volumen, voy a hacer que con menos gaste más. Por lo tanto, voy a ser más eficiente. Porque no se trata de ser eficaces, se trata de ser eficientes. La diferencia entre eficaz y eficiente es que el eficiente hace lo mismo que el eficaz, pero con menos esfuerzo. Exacto. Déjame que añada una cosa. El músculo, o sea, la presencia de masa muscular también tiene otros efectos. Quiero decir, el músculo en sí mismo es una fábrica donde se producen un montón de sustancias que son beneficiosas para la salud. O sea, ya no solamente está el tono muscular y todo el metabolismo que has dicho tú, sino todos los beneficios que tienen. Me gustaría añadir una cosa que te comenté el otro día cuando hablamos, porque es una visión diferente, es una visión más mental que corporal, pero para mí es uno de los motivos que me empuja a salir a correr en invierno,
a las 7 de la mañana con una linterna aquí porque es de noche. Quiero decir, hay que estar motivado para salir a correr en invierno a las 7 de la mañana, ¿no? Y lo que a mí me motiva es saber que mi cerebro va a funcionar mejor, precisamente porque voy a hacer un ejercicio aeróbico adaptado a mi cuerpo y a mi costumbre, que es correr en este caso, ¿no? Y es el concepto de la reserva cognitiva, ¿no? La reserva cognitiva se refiere pues sí, como una especie de cuenta corriente a plazos, ¿no? Que tienes allí de capacidad cognitiva que tú estás acumulando y que después la vas a poder utilizar cuando llegue el envejecimiento cerebral o peor aún, pues la degeneración cerebral, ¿no? Y para generar reserva cognitiva hay una serie de cosas que se pueden hacer, hablan del bilingüismo, de leer, de resolver retos, de cambiar de hábitos, sí, pero ahora estamos hablando de deporte. Y en ese sentido, todos los días un poco de ejercicio aeróbico, idealmente en la naturaleza, está demostrado que produce más uniones sinápticas a nivel del hipocampo y también neurogénesis, o sea que se producen neuronas nuevas, ¿no? Entonces, para estar fuerte, para estar sano es una motivación, pero cuando ya la motivación escasea, para mí pensar que voy a estar mucho más, que voy a tener un rendimiento cognitivo mejor simplemente por el hecho de ponerme las zapatillas y salir, para mí es muy potente y lo quería compartir. Totalmente de acuerdo y aparte es bastante similar a lo que pone en el libro de que tienes atrás sobre la cuenta bancaria emocional. Es una Sí, cuenta bancaria emocional con nuestra propia psique. Sí, sí que es cierto, para hacer el apunte, que para que eso se produzca, tienen que ser actividades físicas muy moderadas donde el metabolismo se sienta eficiente. Ahí es donde entraría un momento donde el sistema autónomo y central, que como nuestros, supongo, espectadores sabrán, ¿no? El central es el que responde a nuestra voluntad directa, ¿no? ¿Sí? sí, Voy bien. sistema nervioso central, hablas de algo más voluntario y el sistema nervioso autónomo, que es el simpático y el parasimpático famosos, que son Eso es. involuntarios. Bien. Es simpático y parasimpático. ¿Qué pasa? Que como corredor de maratones, a mí me ha pasado en tiradas largas una sensación que es brutal, que le pasa a la gente que está viviendo esa experiencia que tú decías, que hay un momento que es como que tu conciencia se va a la parte de atrás y es como si volaras. Eso tiene un efecto liberador espectacular que me ha pasado, me ha pasado corriendo tiradas largas. Cuando hago maratones no, porque sufro mucho, pero en las tiradas largas sufro menos porque el nivel de intensidad lo tengo muy controlado. O, por ejemplo, cuando juego baloncesto, cuando juego voleibol, se me olvida y es como que te evades, ¿no? El cuerpo está en plena inercia y la verdad que las adaptaciones hormonales que genera eso son brutales y evidentemente creo que es una cuenta bancaria que luego vamos a poder recoger, entre otras cosas, porque todo el mundo sabe que después de hacer una actividad suave, el chute de serotonina y de dopamina y de endorfinas que van a tener es brutal, por lo tanto, si me voy a sentir mejor, ya vale la pena solo por eso. Sí, sí. Sobre el concepto de reserva cognitiva había dos estudios y en uno de ellos hacían estas actividades con ratones, ¿no? Y llegaba un momento, o sea, que tenían esos factores tróficos musculares que favorecían la cognición, ¿no? Pero cuando se les hacía dar vueltas demasiado rápido, cuando era una actividad física estresante para ellos, entonces segregaban cortisol, que es la hormona del estrés, y contrarrestaba todos los beneficios. O sea que eso que has dicho de suave, agradable, es importante y es importante desde qué actitud vas a hacer ese ejercicio, ¿no? Si no, tengo que hacer esto, qué horror, qué rollo, bueno, pues a lo mejor quédate en casa, porque Y, igual es mejor. bueno, igual les podíamos dar unos tips Venga, a los, ¿no? Es muy sencillo. Aunque esto que voy a decir es bastante genérico, pero uno lo puede controlar a través de cualquier relojito de ahora, los Apple Watch o todo esto que vienen con las pulsaciones, pues más o menos uno tiene que saber que son 220 menos su edad, esa es mi frecuencia cardíaca máxima. Por lo tanto, a partir de ahí, trabajar sobre un 50, un 60% de mi frecuencia cardíaca máxima me va a garantizar a no generar cortisol. El muy cortisol, bien. como tú bien dices, es realmente... Hay personas tóxicas y hay hormonas tóxicas. Pues, pues la hormona tóxica que nos tira todo el trabajo por el suelo es el cortisol. Exacto, exacto. Muy bien.
Muy bien. Hemos hecho 35 minutos y yo creo que la gente se lleva algo. ¿Quieres hacer un resumen, algo que quieras, una idea que quieres que quede en la cabeza de las personas cuando desconecten de este vídeo? Bueno, básicamente que estoy encantado de haber pues participado contigo, Mari, que para mí eres un referente a nivel emocional, eres el anticortisol en mi vida y que cualquier cosa que me pidas, yo siempre estoy aquí para hablar de lo que sea. Y a los que nos están escuchando, nada, el ejercicio físico, entiendo yo, y ahora sí que hablo de ejercicio y no actividad física, es necesario que esté prescrito. Es necesario que esté prescrito porque cada uno es hijo de su padre y su madre, con sus necesidades, con sus limitaciones. Y no hemos hablado, que por cierto, esto podría ser un tema de conversación en otra Otro ocasión, té. con otro té o un café en este caso, que yo no tomo té, eh, sobre los ejercicios preventivos y compensatorios, diferenciarlos. Nuestra tendencia natural, nuestro biotipo tiene unas limitaciones genéticas que me generan una tendencia a tener una actitud corporal o unas limitaciones. Ser consciente de eso y trabajar sobre eso me evita problemas. De ahí hemos tocado antes una pincelada el tema de la ergonomía, de esa cultura corporal, de cómo me muevo y cómo interacciono en mi día a día con mi cuerpo, ¿no? Esta es la parte de ergonomía. Eso sería la parte compensatoria, pero luego está la parte preventiva. Es decir, casi todos hemos tenido lesiones, ser consciente de ellas y hacer un trabajo de movilidad articular, de calentamiento, de tonificación para evitar esa lesión. Te pongo un ejemplo. Alguien que ha tenido una condropatía rotuliana, es decir, la tendencia que tiene la rótula a salirse hacia afuera, la gente que la ha tenido tiene que hacer un trabajo preventivo que es trabajar mucho el vaso interno, que es el músculo que está en la cara interna, que compensa para que la rótula vaya hacia adentro en vez de salirse hacia afuera. Pues de la misma manera que todo el mundo tiene en la cabeza interiorizado que yo por las mañanas no me planteo si lavarme los dientes está bien o mal, sino que lo tengo como hábito incorporado y adquirido, la gente debe saber que tanto sus lesiones como su tendencia natural a tener una lesión tiene que trabajarla con trabajo preventivo y compensatorio. Y eso da para una conversación súper Pues amena y divertida. eso da para otro té, si te parece, si te dejas otra vez, Xavi. Yo me dejo contigo todas las veces que quieras, Mar. Ya lo sabes. Bueno, yo sí que quiero decir bueno, yo llevo muchos años corriendo y en un momento dado de mi vida, pues me apunté a un gimnasio porque estaba enfrente del cole de mi hija, sin más. O sea, esa fue toda la búsqueda que hice, ¿no? Y bueno, yo iba a correr por allí, de vez en cuando entraba al gimnasio, pero sobre todo yo iba a correr. Y así fue como conocí a Xavi y cómo me cambió el paradigma, ¿no? De que, bueno, pues si yo ya corro, no, pero si es que hay mucho más, ¿no? Y fue bueno, Xavi empezó a ser mi entrenador y fue un proceso de coaching mutuo en el que teníamos conversaciones muy profundas mientras me machacaba viva, ¿no? Y ahora, escuchándote, Xavi, me ha recordado, pues eso, cuando entrenaba con los ojos cerrados, cuando entrenaba en bases inestables, cuando me hacías ir al límite, pero después compensabas, eran entrenamientos muy variados y la verdad es que me da mucha pena que ahora no lo esté haciendo, ¿no? Y como te dije el otro día, tenemos que buscar la manera de volver a recuperar aquello, porque me sentía fuerte, me sentía como cuando vas por la calle y sientes tu cuerpo, ¿sabes? Recto, fuerte y eso es una sensación muy chula. ¿Y nada Bueno, más? yo, si te parece, vamos a aprovechar. Sí, yo quiero Dime. añadir una cosita. Sobre esa declaración de intenciones, lo que le invitaría a todos nuestros oyentes es que cuando hayan hecho esa reflexión, cambien el tengo por el quiero. En vez de Ujú, tengo que hacer ejercicio otra vez, a quiero hacer ejercicio otra vez. Ya verán que totalmente. solamente cambiando esa frase interna eh, van a generar cambios en su día a día. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Muy bien, Xavi, Bueno, muchísimas gracias. Te tengo que dejar porque ahora Marta empieza con sus reto hormonas en el cual yo también quiero estar. Pero he cogido ese guante de que haya un segundo café en tu caso para seguir profundizando en este tema del deporte. ¿Te parece? La actividad física, perdón. Gracias, Xavi.
Será un placer. Un beso. Muy bien, Hasta un luego. beso. Adiós, adiós.